Tenemos otra meditación en la palabra del Señor. Y hagámoslo en la epístola a los Efesios, capítulo número 3, versículo 14 en adelante. Efesios, capítulo 3, versículo 14. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Pablo, en el nombre del Señor Jesús: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendiga la meditación de su santa y bendita palabra. Estamos reunidos aquí un primer día de la semana en familia. Estamos en realidad 3 familias que nos hemos congregado para ahí sí que meditar en el Señor y tener un fortalecimiento y no perder el tiempo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y él les dice: doblo mis rodillas. Pablo dice: doblo mis rodillas. El doblar las rodillas en aquel tiempo era, y hoy en día también, era un símbolo de humillación. Era una forma de demostrar una deferencia de un menor hacia un mayor. Era una manera en donde el esclavo lo hacía normalmente con su amo, con su señor, en donde los súbditos lo hacían con el rey. Y el apóstol Pablo nos dice que él dobla sus rodillas. ¿Y cómo es que él dobla sus rodillas o ante quién él dobla sus rodillas? Dice: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hace. Mire, el apóstol Pablo lo hace en el capítulo 1 y versículo 3. Dice: porque Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él se ha ganado la confianza para que nosotros, ahí sí que con toda confianza, nos abandonemos a Él y doblemos, igual que Pablo, nuestras rodillas delante de Él. Pero Él también tiene otra razón. Y el apóstol Pablo lo hace no solamente en gratitud, sino también en petición. En petición. Dice la palabra del Señor que Él dobla sus rodillas delante del Padre Celestial. El único que es digno de nuestra adoración, de nuestra humillación, el único que es digno que delante del cual nosotros clamemos a Él, es delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, a la par de Él, el Señor Jesucristo, porque no hay otro intercesor, no hay otro mediador, sino solamente el Señor Jesucristo. Ahora, ¿delante de quién Pablo dobla sus rodillas? Dice la palabra del Señor: delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Dice Pablo, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, de quien toma nombre, de Él nosotros dependemos. Él es nuestra fuente. Él es nuestro origen. Él es, por así decirlo, como decían los romanos, el pater familia, el padre de familia. Él es quien ejerce toda la autoridad. Él es quien nos da las directrices que nosotros vamos a hacer
con las cuales nosotros vamos a andar. Él es quien ejerce eso en nosotros, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros todavía estamos acá, ¿verdad? Pero nosotros nos unimos a la familia, dice el apóstol, el escritor de los Hebreos, que nos hemos acercado a una inmensa asamblea, a esa inmensa asamblea de los santos en Cristo Jesús. Dice que no solamente en la tierra, sino en los cielos. Hoy en día, muchos hermanos, debido a esta calamidad, muchos hermanos, igual que nosotros, también se han reunido. Yo estoy bien seguro que muchos en sus hogares también se han reunido allí para doblar sus rodillas, para, en gratitud al Señor, alabar su santo y bendito nombre, porque Él es digno de eso. Ahora, ya vimos nosotros que el apóstol Pablo dobla sus rodillas. Ya vimos ante quién lo hace. Ya vimos nosotros quién es Él. Y Él es quien ejerce toda autoridad en nosotros. Igual como aquel muchachito, ¿verdad? Llega el papá y con toda confianza sale corriendo para alcanzar al papá o alcanzar a la mamá. Eso, nosotros corremos delante de aquel que tiene autoridad sobre nosotros y se ha ganado esa autoridad sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué Pablo busca al Padre? Busca al Dios de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Dice, versículo 16, para que os dé. Entonces, ¿para qué? Para que os dé. Clama al Padre. ¿Quién es Él? Es ahí sí que quien ejerce toda autoridad sobre nosotros. ¿Y para qué lo clama? Para dar. Para que nos dé. Para que nos dé. Hermanos, quiero hacer esta pregunta. Si nosotros acudimos a alguien para que nos preste, digamos, para que nos haga un préstamo, necesitamos dinero y que nos haga un préstamo, ¿a quién acudiríamos nosotros? Dígame si es cierto o no que nosotros miraríamos algunos requisitos para ver quién nos va a hacer ese préstamo que tanto necesitamos. Es un ejemplo. En primer lugar, el que me presta, mi prestamista, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de prestarme. Imagínense que yo llego ante una persona y le digo, mira, préstame 200 quetzales. Ni sabes qué. Mejor anda a ver quién te presta y a mí me das la mitad de lo que te preste, porque yo estoy igual de amolado. Estoy igual. Entonces, que tenga la capacidad de prestarme. Segundo lugar, yo buscaría a alguien que tenga la disposición de prestarme. No solamente la capacidad de prestarme, sino la disposición de que me preste. Imagínense usted llegar ante una persona y de inmediatamente, no. De inmediatamente, o no tenga la voluntad conmigo. A un enemigo, bueno, Dios quiera que no tenga enemigos, pero un enemigo, imagínense ustedes siguiendo con mi ejemplo, ¿cómo le voy a prestar a él? No tiene voluntad para hacerlo. Ahora, el Señor tiene ahí sí que el Señor reúne esos requisitos, esas cualidades para nosotros. Mire qué sigue diciendo el versículo 16. Para que os dé, oiga, conforme a las riquezas de su gloria. Para que os dé, tiene la voluntad de darnos, pero no solamente eso, sino conforme a las riquezas de su gloria. Él es rico en gran manera. Él es rico, Él tiene la capacidad. Si nos acercamos ante el banco, probablemente el banco nos va a hacer denegado ese préstamo. Pero si nos abocamos delante del Padre Celestial, dice Pablo, conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, Él tiene riquezas inmensurables, inconmensurables. Él tiene riquezas que no se agotan. Él tiene riquezas que no se acaban. Él tiene riquezas de esa forma. Ahora bien, Él tiene riquezas, hermanos, pero Él es rico, dice, en gloria. Él es rico en gloria. Él es rico en gracia, Él es rico en misericordia, Él es rico en su bondad, Él es rico en su hermosura. Y esa riqueza, hermanos, lo encierran en una gloria, en algo que solamente Él tiene.
Hermanos amados, Él es rico en misericordia. ¿No creen ustedes que es tiempo de doblar nuestras rodillas y de estar bien afianzados con el Señor, de agarrarnos del Señor? Es tiempo. Yo estaba meditando hoy en la mañana. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 1. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Porque le estaban enseñando el templo. Y mire que el Señor, antes de hablarles de las guerras, de los rumores de guerras, antes de hablarles de las pestes, antes de hablarles de todo eso, el Señor se preocupa y dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y yo decía, hoy es el tiempo de estar agarrados más de la mano del Señor. Hoy es el momento en donde tenemos que estar más en dependencia del Señor. Entonces es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de vivir ahí sí que en integridad, es tiempo de que nosotros hoy vayamos y le confesemos delante del Señor, Señor, aquí estoy, perdona mis faltas, Señor, perdona mis faltas, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué va a hacer el Señor? Si nos acercamos delante del Señor para implorar misericordia para el oportuno socorro, ¿nos cerrará las puertas? Claro que no va a cerrar las puertas. Dice Pablo, Él es rico conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, ¿qué es lo que pide Pablo? ¿Cuál es el contenido de la oración del apóstol Pablo? Ya vimos que Pablo dobla sus rodillas. Ya vimos delante de quién dobla sus rodillas y delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro también por adopción. Ya vimos quién es Él, y Él es quien no toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ya vimos para qué, para que os dé, dice. Ya vimos qué es lo que tiene, riquezas en gloria. Ahora vemos el contenido de la oración de Pablo. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que pide Pablo. Que seamos fortalecidos en nuestro ser interior por el poder del Señor, por su Santo Espíritu. Mire, cuando nosotros, y esa es una explicación que nos han vendido intérpretes ahí sí que de otras congregaciones, otros intérpretes, nos han vendido por qué siempre cuando encontramos la palabra poder en la palabra de Dios, rápido pensamos o rápido piensan en agarrar al hermano Harim y lo aviento hasta por allá, lo toco yo y hasta por allá al parque lo mandé. ¿Por qué pensamos rápido eso? ¿Por qué pensamos nosotros en esas cosas? Está bien, hay milagros y en nuestra vida hemos visto milagros. Pero en realidad el milagro más grande, y dígame si es cierto o no, el milagro más grande que podemos ver nosotros es la transformación de nuestra vida. He dicho esto, no me parezco en nada de lo que fui al momento en que recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, pero no me parezco en nada de lo que seré al momento en que suceda mi glorificación. Y ese cambio, hermanos, ese cambio no lo obra la religión. Ese cambio lo obra el Señor Jesucristo mediante su Santo Espíritu que actúa dentro de nosotros. Por eso dice Pablo, el ser fortalecidos. Puede faltar incluso la salud, que falten los hospitales, pueden faltar cualquier situación, pero mis amados hermanos, que no faltemos estar fortalecidos en el hombre interior por su Santo Espíritu, que eso no nos falte. Puede faltar la alimentación, y cómo duele cuando hay hambre. Sí, es cierto, duele cuando hay hambre. Y se avecinan tiempos duros. Tenemos que ser prudentes, no malgastar. Ahí sí que a lo loco, no estar malgastando la comida a lo loco. Tenemos que ser prudentes, pero puede faltar todo eso, pero que no falte el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo, hermanos. Que no falte eso, que no falte eso. El hombre interior, hermanos, se refiere a nuestro ser, al ser interior, se refiere al nuevo hombre también.
en algún momento se refiere al nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre que tiene que ir en crecimiento. Que tiene que ir en crecimiento. Dice Pablo a los colosenses, que Colosenses, por cierto, es una epístola que son gemelas, son muy similares. Muchos pasajes de Efesios se complementan con Colosenses, son denominados pasajes paralelos. Y el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 9, nos dice que nosotros nos despojemos del viejo hombre que está viciado con sus hechos. Y oiga, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre no solamente tiene que ser fortalecido, sino también tiene que ir en crecimiento, en crecimiento. Entonces Pablo nos dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez, cuando habla de poder, no necesariamente se refiere a aquellos actos sobrenaturales que violentan las leyes de la física. Alguna ley se refiere más bien al cambio que opera el Señor en nuestras vidas. Y dice Pablo, ¿cuál es la razón para que sea fortalecido su ser interior? ¿Cuál es la razón para que nosotros seamos fortalecidos? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo tiene propósitos específicos para orar. Y Pablo nos dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. Y tiene una razón para que usted y yo seamos fortalecidos. Antes de comentar el versículo 17, permítame decirle cuál era el cuadro en el que el apóstol Pablo estaba. El apóstol Pablo, no crea usted que estaba de vacaciones. Vacaciones ministeriales, diría alguien por ahí. Vacaciones ministeriales. Al apóstol Pablo lo mandaron en un crucero. Mire qué dice el versículo 13. Por lo cual pido, oiga esto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Sabe cómo estaba Pablo? En tribulaciones. Esta es una de las epístolas denominadas las epístolas de la prisión. Esta epístola a los Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón son las epístolas denominadas epístolas de la prisión. Y Pablo se encontraba en tribulaciones, no en una tribulación, sino en tribulaciones. Pablo estaba en un estado de angustia. Pablo estaba en una persecución. Pablo se encontraba en una prisión. Y aún así el apóstol Pablo, ¿por qué pide? Por ser fortalecidos en el hombre interior. Hermanos amados, aflicciones siempre van a haber. Tribulaciones siempre van a venir. Pestes siempre van a venir. Miren, desde que se empezaron a desarrollar todas las armas nucleares, se van a ir agravando aún más. Y dentro de unos años, tal vez nuestros nietos irán a decir, nuestros hijos, estoy siendo muy positivo, la verdad, pero en algunos años vamos a decir, el coronavirus los asustó. Esta peste está peor. Mire, el cuadro de la humanidad se va a ir agravando aún más, se los aseguro. Y el cuadro de la humanidad viene en picada, ya vamos en bajada, por decir algo. El Señor ya está a las puertas. El Señor se acerca. Siempre van a haber tribulaciones. Siempre van a haber enfermedades. Y oremos por eso. Oremos por la nena. Oremos por los enfermos. Hoy estaba pensando en el hermano Saulito. Su negocio normalmente es en las noches. Cuando vende las tortas. ¿Cómo lo estarán haciendo? Tiene trabajadores. Oremos por ellos, hermanos. Oremos por ellos.
Pero otra vez, no nos olvidemos orar para ser fortalecidos en el hombre interior. En cuanto a la alimentación, nos da miedo. En cuanto a la alimentación, nos afligimos, pero también la palabra del Señor nos dice que no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y eso es un hecho, lo hemos comprobado cada uno de nosotros. Pero no nos olvidemos ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, ¿para qué vamos a ser fortalecidos? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Mis amados hermanos, lo que quiere el apóstol Pablo es que estemos fortalecidos en el hombre interior. Miren, se lo voy a explicar de esta forma. Cuando hay hábitos malsanos, hábitos pecaminosos, hábitos de esa forma, y nosotros cedemos a esos hábitos, en realidad nuestra voluntad se debilita, y cada vez que nosotros cedemos ante esos hábitos, se debilita. Nuestra voluntad se va debilitando. Pablo quiere que nosotros tomemos control en nuestro ser interior, tomemos control de todas esas cosas pecaminosas, de todo aquello que ofende al Señor. El pecado ya no debe reinar y hacer gobierno en nuestro cuerpo mortal. Ya no, para nada. Entonces nosotros vamos a fortalecernos, y cuando nosotros nos fortalecemos en el hombre interior, entonces vamos a batallar en contra de todos esos pecados, todos los hábitos pecaminosos, todo aquello que nos induce al pecado. Por eso dice Pablo después, para que habite Cristo por la fe. Cuando dice para que habite Cristo por la fe, no se está refiriendo a la salvación, porque los efesios ya tenían la salvación. No se está refiriendo a ese momento de la conversión, cuando recibimos al Señor Jesucristo por la fe. No se está refiriendo a eso. En realidad, la palabra habitar, si usted se da cuenta, habitar se refiere a un lugar en donde normalmente estamos nosotros. En un lugar en donde nosotros normalmente, ahí donde nosotros vivimos. No es un hotel de paso, en otras palabras, un hotel de paso. Y cuando nosotros estamos en un lugar donde normalmente vivimos, pues nosotros queremos estar lo más cómodos posible, ¿no es cierto? Nosotros queremos estar lo más cómodos posible. Entonces el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús encuentre en nuestro corazón un lugar que es habitable. Voy a sacar otro ejemplo. Imagínese usted, dejamos una casa, se quedó ahí la casita abandonada. Y entonces nosotros llega un momento en donde la queremos dar en alquiler. Entonces vamos nosotros para enseñar la casa y abrimos la puerta. El ratonero, todos los ratones se van por un lado. Es una autopista de ratones. Volteamos a ver a la mesa es un aeropuerto de moscas y de cucarachas voladoras. Todas están ahí de un lado para otro. Y entonces mira nuestro inquilino, el que quiere ser nuestro inquilino, y mira todo eso. Entonces nos dice, Señor, pero esa no es habitable, esa casa. Esa casa no es habitable. Mire todo, dejamos basura en algún lugar, y esa basura pues ya está putrefacta, la basura. Unos que otros ratones que se murieron también allí. Ese lugar no es habitable. Pablo quiere que nuestro corazón, la habitación del Señor Jesucristo, que nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad e incluso nuestra conciencia, Pablo quiere que sea habitable para el Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros va a encontrarse a sus anchas, va a recostarse en el sofá teniendo todo ese cuadro que yo le he mencionado de esa casa que dejamos abandonada tiempo hay? Nadie. Entonces Pablo quiere, cuando habla de corazón, se está refiriendo a los pensamientos, a los sentimientos, a la voluntad, inclusive a la conciencia. Pablo quiere que nuestros pensamientos sean habitables para el Señor Jesucristo. Imagínese usted que el Señor entre
a esa casa llamada nuestro corazón. Y que al dirigirse a la cocina, el Señor encuentre maná. Que cuando vaya a la sala, el Señor encuentre revistas, pero las revistas que contengan los 66 libros de la Biblia. Cuando el Señor llegue a nuestro dormitorio, el Señor no encuentre que hemos tomado la basura y la hemos guardado debajo de una alfombra, sino que hayan sentimientos y haya armonía en esa casa. Que cuando vaya el Señor a todos los rincones de nuestra casa, nosotros podamos de enseñarle todos esos rincones y no tengamos aquellos famosos cuartos de los cachivaches. ¿Cuáles son los cuartos de los cachivaches? Aquellas cosas que ya no usamos, pero que no las queremos tirar. Pero no me estoy refiriendo a los objetos en sí, me estoy refiriendo a los sentimientos que ya no deberíamos de usar, a los pensamientos que ya no deberíamos de albergar, a las voluntades que ya no deberíamos de tener nosotros. Eso es lo que quiere Pablo. Por eso dice, ser fortalecidos en el hombre interior para batallar contra los pensamientos malos. Ser fortalecidos en el hombre interior para batallar contra los sentimientos que no le agradan al Señor, contra la voluntad que no le agradan al Señor o contra aquello que empaña nuestra conciencia, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. Y entonces sí, hermanos, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos en una unidad perfecta cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Mire cómo termina Pablo, y ahí voy a ir terminando también. Termina con una doxología. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel, está con A mayúscula, es Dios. Es poderoso, la capacidad para hacerlo. Y mire, la intencionalidad que el Señor tiene. El Señor quiere bendecirnos, o puede hacerlo, fortalecer nuestro hombre interior, puede hacerlo en una cuarta medida. En una cuarta medida. Dice Pablo, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces estamos orando por ser fortalecidos en el hombre interior. Muchas veces estamos orando por otros hermanos y nos olvidamos de nosotros. Por eso dice Pablo, o entendemos. Llega una comprensión en nosotros. Llega una comprensión, pero como el Señor conoce de qué tenemos necesidad, y entonces el Señor nos fortalece ahí. Imagínese usted si el Señor le concede lo que usted pide, bendito sea el Señor. Pero dice Pablo que lo que entendemos o lo que pedimos, el Señor puede hacerlo mucho más abundantemente. Y eso es según el poder que actúa en nosotros. ¿Ya se dio cuenta? Que el versículo 16 pide Pablo ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ya en el versículo 20 dice que ya hay un poder dentro de nosotros. Pero otra vez, no es un poder egoísta para usarlo de manera egoísta. No es un poder para andar botando a la gente en la calle a diestra y a siniestra. No es para que nos pavoneemos nosotros delante de una congregación diciendo que tenemos poder para sobar nuestra chaqueta y tirar a toda la gente. Eso se llama hipnotismo en masas. Es un poder para al estar fortalecidos en el hombre interior, para tomar guerra y batalla en contra del pecado. En contra del pecado. Pero más allá del pecado que está en el hermano, no, en el nuestro. En el nuestro, empezando con nosotros. Y mire cómo termina. ¿En qué termina todo esto? El ser fortalecidos en el hombre interior. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén. Así de que, mis amados hermanos, todo esto termina para la gloria del Señor. Sí es cierto. Pidamos por los hermanos, por todos los hermanos y por las personas que están padeciendo. Ayer pedíamos por la sanidad de Guatemala. Pidamos por los hermanos cuyos negocios precisamente tienen que salir y a ver qué ganan, pues. Pidamos por todos ellos. Pero no nos olvidemos pedir para ser fortalecidos en el hombre interior. Que el Señor nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Amén.